quieres escuchar. Noticias con otro aire, juegos, música y mucho más. Noticias con otro aire, lo que quieres escuchar. Noticias con otro aire, la locura siempre está. En la radio o en la tele, ahora también la internet. La gente los quiere, anda a saber por qué. Dicen que es mi imaginación, suenan en cada lugar que voy. Estos tipos tienen todo bajo control. Noticias con otro aire, lo que quieres escuchar. Noticias con otro aire, juegos, música y mucho más. Noticias con otro aire, lo que quieres escuchar. Noticias con otro aire, la locura siempre está. Noticias con otro aire, lo que quieres escuchar. Noticias con otro aire, juegos, música y mucho más. Noticias con otro aire, lo que quieres escuchar. Noticias con otro aire, la locura siempre está. Bueno, y como lo dice la Biblia, los últimos serán los primeros, los últimos serán los primeros. El aeropuerto La Guardia, aquí en la ciudad de Nueva York, se erige hoy como el principal aeropuerto de Estados Unidos. Después de la renovación de $80 billones, el aeropuerto La Guardia pasa a ser el aeroportuario más importante de los Estados Unidos, por encima de el Liberty Newark y el John F. Kennedy. El pequeño aeropuerto La Guardia se convierte en un monstruo de la economía estadounidense. El mundo completo en cobertura especial. ARN Noticias con César La Antigua. Las noticias esta mitad de semana laboral, este miércoles informativo. Estamos contigo. La información desde Nueva York en vivo y en español. El presidente de la Corte Suprema rechaza exigencia de Trump de destituir al juez que falló contra sus planes de deportación. En una extraordinaria muestra de conciliación y conflicto entre los poderes ejecutivos y judiciales del país, el presidente Trump confronta al juez de la Corte Suprema, John Roberts, rechazando las peticiones de destituir a los jueces poco después de que el presidente Trump exigiera la destitución de uno de los que falló en contra de sus planes de deportación de los delincuentes asesinos del Tren de Aragua de Venezuela a El Salvador. La reprimenda del líder de la Corte Suprema demostró cómo la controversia sobre los recientes vuelos de inmigrantes venezolanos ha exacerbado las tensiones sobre el papel del Poder Judicial en un caso legal que ninguna de las acciones de Trump, que ahora amenaza con derivar un conflicto de poderes constitucionales, ahora están en contra mía y en contra del gobierno y el Estado. Son jueces que están fallidos. Hay muchos jueces fallidos en Estados Unidos, dijo el presidente Trump, y tenemos que limpiarlos. No deben estar exigiendo jurisprudencia cuando no protegen esta nación, cuando no aman este país. Estamos deportando asesinos, criminales, delincuentes, pertenecientes a bandas que nos mandó Maduro para minar este país. ¿Qué tal si uno de los familiares de ellos es asesinado en las calles, o le matan un hijo, o le matan a la esposa? Entonces ahí los jueces estarían tranquilos y callados.
Durante más de 2 siglos se ha establecido que el juicio político no es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisión judicial, declaró Roberts. El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito. Pastores en política, falsos negociantes, vestidos de elegantes, hipócritas constantes. Yo sé de un buen pastor que murió en la cruz y que vendrá a reinar porque su reino es de luz. Él es mi presidente, el cielo es mi partido. No busco tesoros, pues en él todo lo he recibido. Pastores en política, no es nuestro llamado, no es la voluntad por la que hemos orado. Un pastor es llamado a un pueblo guiar, a ser ejemplo y a vidas pastorear. Él es mi presidente, el cielo es mi partido. No busco tesoros, pues en él todo lo he recibido. Un pastor es llamado a un pueblo guiar, a ser ejemplo y a vidas pastorear. Él es mi presidente, el cielo es mi partido. No busco tesoros, pues en él todo lo he recibido. No busco, todo lo he recibido. Noticias en vivo. Este miércoles Israel lanza una mortífera oleada de ataques aéreos en Gaza y rompe el alto al fuego. Israel lanzó ataques aéreos en toda la franja de Gaza a primera hora del día martes, matando a más de 404 palestinos, entre ellos mujeres y niños, según funcionarios de los hospitales allá en Gaza. El bombardeo por sorpresa rompió el alto al fuego vigente desde enero y amenazó con reavivar por completo la guerra, que dura ya 17 meses. El primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó los ataques después de que Hamas rechazara las exigencias israelíes de modificar el acuerdo de alto al fuego. Las autoridades afirmaron que la operación era de duración indefinida y que se esperaba que ambas partes se sentaran en la mesa, eso sí, sin determinar un alto al fuego aclarado. La Casa Blanca declaró que había sido consultada y expresó su apoyo a las acciones de Israel. El palpitar global, las noticias de este día, miércoles, mitad de semana laboral. Vigentes hoy las reglas de estacionamiento alterno en los 5 condados. Están vigentes y aplican los parquímetros 19 de marzo de este año 2025. 45 grados en los Fahrenheit. Las máximas podrían llegar hasta los 51 el día de hoy. El aeropuerto de La Guardia acaba de ser reconocido como el primero en toda la nación, de acuerdo a la publicación de Air Travel Award de Forbes Travel. Ahora, los neoyorquinos tienen otra razón para sentirse orgullosos de esta ciudad. Organizaron un recorrido como miembros y ayudantes para los medios de comunicación y mostrarle las flamantes instalaciones que ofrece el aeropuerto ubicado aquí en Queens.
que yo tengo espacio para mí como una persona viajante que no le gusta tener mucha gente alrededor, pero sí me siento mucho mejor comparado con antes, estuvo diciendo la viajera Walka Super. De igual forma, opinó también Rodrigo Descalzo, y al pasar por la aduana y ver toda la infraestructura, cómo está decorado y lo grande que está, me parece algo merecedor de un premio. Esto es lo que opinan los usuarios del aeropuerto La Guardia en la ciudad de Nueva York, al ser reconocido como el mejor aeropuerto de los Estados Unidos el día de hoy. Nueva York vibra con su emoción, bailan las calles con cada canción, los condados juntos en sincronía, viven la vida con pura armonía. Es el ritmo que no se detiene, donde los sueños el aire sostiene, unidos todos por una señal, que en la radio suena tan natural. César la Antigua, la voz ideal, conecta a la gente en lo triestatal. Una emisora que es corazón, llena la vida de puro sol. Dale volumen, que el mundo se entere, que en este espacio todo se quiere. Con las historias y buena energía, todo el estado baila con alegría. Tu voz resuena como poesía, rompes las horas, llenas el día, con menos ruido y más melodía. La radio late como batería. César la Antigua, la voz ideal, conecta a la gente en lo triestatal. Una emisora que es corazón, llena la vida de puro sol. Dale volumen, que el mundo se entere, que en este espacio todo se quiere. Con las historias y buena energía, todo el estado baila con alegría. Una emisora que es corazón, llena la vida de puro sol. La deportación el fin de semana a El Salvador de cientos de inmigrantes señalados como miembros de la temida organización criminal El Tren de Aragua, que trabaja para Nicolás Maduro y es una formación criminal dentro del gobierno de Venezuela, ha concentrado la atención sobre el tema migratorio en los últimos días por las repercusiones que se han generado a partir de que la acción se ejecutó a pesar de una orden judicial que había bloqueado temporalmente esa medida. Las noticias, conversando con familiares de algunos de los deportados de la ciudad de Nueva York, quienes aseguran que sus parientes nada tienen que ver con la organización delictiva El Tren de Aragua, pero no vinieron a hacer bien, no vinieron a portarse bien, tenían crímenes, son delincuentes confesos y sobre todo ya tenían casos. En las afueras del Hotel Route de Manhattan, convertido en refugio temporal para los inmigrantes en busca de asilo, la conversación sobre los esposos, primos y amigos que fueron detenidos por inmigración y enviados a El Salvador, pero que dicen no han sido acusados de cometer ningún crimen, aunque el presidente de Estados Unidos ha dicho que muchos de ellos son criminales confesos y tienen prontuario, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos. Radio Espiritual Mundial, la emisora del momento. César la Antigua, vallenato celestial, cumbia, en sintonía. Nada más en ti confiaré, mi Señor.
mi Cristo Santo. Un informe arroja importantes datos sobre las redadas de campamentos de desamparados. En los 3 primeros trimestres del año 2024 costó a la ciudad de Nueva York $3.5 millones para llevar a cabo barridos de campamento de personas sin hogar en la ciudad de Nueva York. Concejal Sandy Nurse dice que los nuevos datos de la administración muestra el dinero podría servir para un mejor uso. Tenemos cientos de viviendas de apoyo vacías. Podríamos hacer mucho más para trasladar a las personas sin hogar directamente de la calle a una vivienda con llave y luego proporcionarle los servicios integrales que necesita para permanecer allí, dijo Norris. De enero a septiembre se realizaron 2.300 redadas en campamentos de desamparados. Durante las redadas, representantes del Departamento de Servicios de los Sin Techos y equipos de divulgación ofrecen alojamiento, entre otros recursos. Sin embargo, los datos muestran que solo 3% de las personas fueron alojadas en viviendas de transición. Nadie consiguió una vivienda permanente. Actualmente no les ofrecen vivienda permanente de inmediato. La mayoría de la gente no tiene que vivir en entornos abiertos, no quieren estar en un sistema de refugio, es inseguro, no se sienten protegidos, afirmó el representante. Comenzó el juicio de Nadine Menéndez, esposa del ex senador corrupto Bob Menéndez. El martes comenzó la selección del jurado en el juicio por soborno de Nadine Menéndez, cuyo esposo, el ex senador estadounidense corrupto cubano Bob Menéndez, fue sentenciado a 11 años de prisión de este año por aceptar cientos de millones de dólares en oro y en efectivo. Nadine Menéndez, de 58 años, estaba programada originalmente para enfrentar el juicio el año pasado, junto con el demócrata de 71 años, pero un diagnóstico de cáncer de mama la obligó a someterse a una cirugía que la obligó a retrasar su juicio. Se declaró inocente de los cargos y participación en el mismo esquema de soborno que condujo a la condena de su esposo, el corrupto Bob Menéndez, de 3 empresarios de Nueva Jersey a cambio de diversos favores, incluyendo el uso de influencias para ayudar a algunos de ellos a sus tratos con el gobierno extranjero. El senador fue declarado culpable de actuar como agente extranjero del gobierno egipcio. Está previsto que se presente en prisión el 6 de junio. La presentación de cargos contra Bob Menéndez fue en el otoño del año 2023. Lo obligó a renunciar a su influyente cargo como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Renunció como senador tras su condena como una simple rata que vendió su moral por dinero al gobierno de Egipto. Y el gobierno de Trump estudia prohibir o restringir la entrada a los Estados Unidos a personas provenientes de 43 países. Según informes de la prensa, fuentes del Departamento de Estado indicaron que el borrador tiene 3 categorías. Por ejemplo, los 11 países que están en la lista roja, que se traduciría en una prohibición rotunda de la entrada a Estados Unidos, son Afganistán, Bután, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen. Agregaron que la propuesta también incluye una lista naranja de 10 países, entre ellos Haití y Rusia, cuyos viajes estarían restringidos, pero no suspendidos. En estos casos, se podría permitir la entrada a viajeros de negocios adinerados tras pasar por una entrevista, pero no a quienes viajen con visas de inmigrante o turistas. La lista fueron desarrolladas por el Departamento de Estado y es probable que se produzcan cambios para cuando lleguen a la Casa Blanca. Por el momento no está claro si las personas con visados vigentes quedarían exentas de la prohibición.
información en ARN News, mitad de semana laboral. Al cumplirse el día de ayer la fecha límite para que 230,000 salvadoreños renoven el TPS en los Estados Unidos, los activistas temen que los beneficiarios de ese amparo migratorio no aprovechen la nueva prórroga que actualmente se ve favorecida por la buena relación entre los gobiernos de Donald Trump y su homólogo salvadoreño Nayib Bukele. Organizaciones de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles temen que aquellos que no hagan la renovación quedarán inmediatamente expuestos a una eventual deportación y perderán sus permisos de trabajo. El gobierno de Donald J. Trump ha dicho que todos los indocumentados están en la mira de sus operativos masivos de deportación, así que los salvadoreños que no renueven por 18 meses su TPS se exponen a ser deportados por inmigración, manifestó el director de ASOSAL allá en Los Ángeles. Se estima que más de 232,000 salvadoreños con TPS son elegibles para renovar el beneficio que fue extendido hasta el 9 de septiembre del año 2026 por la administración de Biden, según datos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos. Las mejores entrevistas tú la puedes escuchar con el locutor líder en la radio mundial. César la Antigua entrevistando, preguntas de poder. Un periodista global tú tienes que conocer. César la Antigua, preguntas de poder. El líder mundial tú lo tienes que conocer. Entrevistas tú la puedes escuchar con el locutor líder de la radio mundial. César la Antigua entrevistando, preguntas de poder. Un periodista global tú lo tienes que conocer. César la Antigua, preguntas de poder. El líder mundial tú lo tienes que conocer. Entrevistas tú la puedes escuchar con el locutor líder de la radio mundial. César la Antigua entrevistando, preguntas de poder. Un periodista global tú lo tienes que conocer. César la Antigua, preguntas de poder. El líder mundial tú lo tienes que conocer. Las noticias en español desde Nueva York para ti. Algunos abogados de inmigración dicen que están empezando a sentir el impacto de los despidos en el sistema migratorio. El sindicato que representa a los jueces de inmigración de Texas afirma que la administración Trump destituyó recientemente a 5 de ellos sobre ese estado. Un abogado de inmigración aquí en El Paso, Texas, ha declarado que la decisión de destituir a los jueces podría empeorar la acumulación de casos y acelerar los procedimientos de deportación sin juicio. Alexis Lucero es un abogado de inmigrantes en El Paso que está adaptándose a la nueva administración federal mientras navega por los tribunales de inmigración. El sistema Corte utiliza varias herramientas para intentar evitar que estas personas tengan una fecha según la sección en corte. Estamos viendo más a favor de cancelar las secciones en personas y sustituirla por una orden de requisitos, destacó el abogado de inmigración Alexis Lucero. Noticias este día informativo en ARN News Información, el palpitar global esta mitad de semana laboral.
El envío de más de 200 inmigrantes a El Salvador por la administración Trump sigue generando más preguntas que respuesta. La Unión de Libertades Civiles, que le pidió a un juez que obligue a funcionarios de la administración Trump a declarar bajo juramento si violó una orden judicial al deportar esos inmigrantes pese a la prohibición del tribunal. El presidente Trump provocó la ley de enemigos extranjeros de 1998, una normativa poco usada para deportar a presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua, la mayoría con prontuarios y delitos y crímenes dentro y fuera de Estados Unidos. No sabemos qué es lo que tanto protestan si tenemos un país inundado de criminales. Maduro envió esos delincuentes, los soltó, los sacó de manicomios, de cárceles y nos lo metió aquí en Estados Unidos. Es tiempo de limpiar nuestro patio. Es tiempo de que el presidente accione con esta ley que está fijada desde 1798. Sin embargo, el sábado en la noche, el juez John Boxberg prohibió nuevas deportaciones bajo esta ley por 14 días, mientras se revisa su legalidad. El magistrado señaló que cualquier avión con los inmigrantes por despegar o en el espacio aéreo estadounidense debía regresar con los ladrones, los asesinos y los delincuentes. Los demandantes argumentan que 2 aviones que despegaron de Texas y que estaban en el aire en ese momento continuaron hacia El Salvador, desestimando lo que opina ese juez raquítico, flacucho, demócrata inmoral que quiere que este país continúe lleno de criminales. Recuerde el nombre, James Boxberg. Tiene un estilo ese juez homosexual a la larga. James Boxberg, haciéndole la vida imposible al Servicio de Inmigración de Estados Unidos que quiere limpiar esta nación. James Boxberg. Oremos para que Dios le haga justicia al señor James, un tremendo travesti en la corte. Parece que está enojado con las leyes y las órdenes de Donald J. Trump. El presidente Donald J. Trump y el presidente ruso Vladimir Putin concluyeron una llamada de más de 1 hora mientras la Casa Blanca impulsa su alto al fuego en 30 días con Ucrania, destinado a poner fin a esa guerra. La Casa Blanca y el Kremlin no ofrecieron detalles inmediatos sobre el contenido de la conversación, pero ambos han confirmado que la llamada ha terminado. Trump dijo antes de la llamada que esperaba discutir con Putin sobre tierras y plantas de energía que han sido confiscadas durante la guerra de 3 años. La llamada del día martes se produjo después de que funcionarios ucranianos acordaron la propuesta estadounidense durante conversaciones en Arabia Saudita lideradas por el secretario de Estado Marco Rubio. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sigue siendo escéptico de que Putin esté listo para la paz, ya que las fuerzas rusas continúan bombardeando Ucrania. Vigentes hoy las reglas de estacionamiento alterno en los 5 condados. Vigentes si aplican los parquímetros. Las máximas podrían llegar a los 51 marzo 19 del año 2025. Las noticias desde Nueva York en vivo y en español para ti. Infórmate más con nosotros en el periodismo digital en la web. Usted ha escuchado lo último en noticias a nivel mundial. ARN Noticias, American Radio News, donde informarte es nuestra responsabilidad.